Pues, les damos una cordial bienvenida a todos y a todas en esta noche. No olviden entrar con sus micrófonos y silenciarlos para que podamos atender a nuestra sesión en el día de hoy. En el día de hoy tenemos una invitada muy especial, Laura Sofía Ñungo. Laura Sofía Ñungo es especialista del Secretariado Nacional de Pastoral Social, Cáritas Colombiana. Laura, le damos una bienvenida. Primero nos gustaría pues que nos contara quién es Laura, qué estudió Laura, por qué trabaja en pastoral social. ¿Sí? Hay tantas otras oportunidades, pero ella está en pastoral social. Cuéntanos un poco tu experiencia y luego arrancamos el tema. Bienvenida, Laura. Vale, Miguel Ricardo. Bueno, buenas noches a todas y a todos. Pues estoy muy contenta de estar acá en este espacio. Bueno, mi nombre es Laura Sofía Ñungo. Yo soy comunicadora social y soy socióloga de la Universidad Javeriana. Soy especialista junior de comunicaciones en la pastoral social. Vengo trabajando ya cerca de un año en la institución. Pues muy contenta porque es un espacio que me permite como aprender de muchísimas disciplinas, de personas que están metidas en otras áreas de conocimiento, psicología, antropología, personas especialistas en medio ambiente y bueno, como de todos esos conocimientos, sabidurías y pues destrezas uno también se va enriqueciendo. Entonces, pues bueno, inicié como practicante, posteriormente ya estuve en un cargo como asistente de comunicaciones y bueno, ahorita como especialista junior, entonces pues esa es como mi historia dentro de la pastoral. Ok, muy bien, Laura. Bienvenida. Entonces, te escuchamos en esta noche, la propuesta que nos traes para seguir avanzando en todo este tema del diálogo para la amistad social. Muchas gracias Vale, en nombre de la Escuela de la Caridad por apoyarnos, por acompañarnos en esta noche y por compartir desde la academia, pero también desde la experiencia pastoral. Muchas gracias y bienvenida, Laura. vale, bueno, Miguel Ricardo, muchísimas gracias. Voy a compartirles por acá una presentación em, y me confirman igual si la están viendo ahí. Ok, ya la vemos. Listo. Ya la proyecto acá en grande. Mm, no me está dejando. Va a volver a compartir. Sí. De pronto es la señal, es la conectividad, que de pronto a veces se baja un poco. Y claro, esta raya negra que te aparece abajo es conectividad. Listo. Creo que ahí ya la están viendo en grande, ¿cierto? Sí, ya. Listo. Bueno, entonces, bueno, pues muchísimas gracias acá por permitirme este espacio. En la sesión de hoy vamos a estar hablando un tema muy interesante sobre el diseño de estrategias comunicativas y pedagógicas para la implementación de los acuerdos dentro de un proceso de diálogo. Esto, pues lo hemos venido como trabajando también teniendo en cuenta como la importancia de lo que es la comunicación dentro de nuestros procesos territoriales, regionales, académicos, dentro de los procesos de diálogo que cada uno de los participantes de este espacio está desarrollando desde cada una de sus áreas de conocimiento dentro de sus territorios. Y bueno, ver que también la comunicación de alguna forma tiene un rol educativo y unos elementos muy importantes para la formación pedagógica de los individuos y de una sociedad. Entonces vamos a Muy iniciar. buenas noches. Buenas noches. Vamos a iniciar ¿Cómo con es? este video y me confirman si lo escuchan bien. Soy Luis Castellanos, soy doctor en filosofía pura e investigador. Me Sí, apasiona se el escucha. Listo, muchas gracias. mundo de las palabras e investigo cómo las palabras funcionan en el cerebro. Cuida tus palabras y ellas cuidarán de ti. Luis, me llamo Juan Carlos Orvás. Soy profesor de un instituto público de aquí de Madrid, el IES Profesor Julio Pérez, y soy padre. ¿Qué es el lenguaje positivo? Las palabras construyen todos los días nuestros relatos, forjan nuestra personalidad,
forjan nuestra memoria, forjan nuestra capacidad de ver el mundo. Las palabras positivas lo que hacen es enseñarnos a ver el lado favorable de ese mundo. Nos ayuda de alguna manera a protegernos de la vida que vamos a poder tener en un futuro con el propio lenguaje que nos va a acompañar hasta el último día de nuestra vida. Nos ayuda también a entender nuestra propia historia, nuestra propia narración, porque las palabras construyen todos los días nuestros relatos. Nosotros construimos la personalidad palabra a palabra, construimos nuestra memoria palabra a palabra, construimos nuestros sueños palabra a palabra. Por lo tanto, lo que está aportando es que nuestra personalidad, aquello que nosotros vamos a hacer en un presente y en un futuro, va a construirse con unas palabras que nos pueden ayudar. Aporta además otras herramientas más importantes todavía. Aporta la capacidad del cerebro de ser más rápido, de estar más atento, de estar más concentrado. Aporta energía, aporta creatividad. Eso es lo que hace. Lo más importante del lenguaje y del lenguaje positivo y de las palabras positivas es que te están dando una energía que antes no sabíamos que venía del lenguaje y ahora sí sabemos que viene del lenguaje. Y eso es muy importante para los chavales. Es decir, que se den cuenta que su propio lenguaje activa la vida. Kahneman dice, Daniel Kahneman, que es premio Nobel de Economía y es psicólogo, el primer psicólogo que en el año 2002 le dieron un premio Nobel de Economía. Y él tiene una frase que dice que a lo que más nos importa a todos los seres humanos es la historia de nuestra vida. Y lo que más deseamos es que la historia de nuestra vida sea una buena historia con un protagonista decoroso. Eso es lo que queremos, tener una buena historia con un protagonista decoroso. ¿Qué es el lenguaje positivo? La capacidad de construir buenas historias. ¿Y qué efecto tienen las palabras? Porque tanto las palabras positivas como las negativas, ¿qué efecto tienen en el cerebro? Las negativas comprimen, digamos, de alguna manera, lo que hacen es que te reducen tu campo de visión del mundo. ¿Qué hace lo positivo? Lo contrario. Es un tiempo de reacción en el cerebro mucho más rápido, te hace estar mucho más atento, te hace estar mucho más concentrado, te hace ser más inteligente, te hace buscar recursos creativos en la vida. Te abre la vida. La inteligencia es nuestra capacidad de encontrar futuro. Pues, en definitiva, el lenguaje positivo es la capacidad de encontrar futuro diferente al que hoy en día tenemos. ¿Qué palabras escogerías como palabras importantes en educación? Hay una palabra que me parece fundamental, socialmente y no solamente ya a nivel educativo, que yo creo que puede transformar todo y además es la que hace que seamos seres creativos. Y esa palabra es sí. Todo el mundo siempre se empeña en el no. El sí es la palabra que te da poder. Es decir, el sí es que si yo te digo sí a ti a algo, tú y yo construiremos algo. Tu cerebro reaccionará y se abrirá. Abrirá puertas. Si siempre digo no a la primera, lo que estoy haciendo es sellar mi cerebro de una manera. No permitiré que sea creativo y a ti tampoco te permitiré ser creativo. El sí es la primera propuesta que nosotros nos tenemos que hacer. Construye puentes. El sí es la palabra fundamental en el ser humano. Es decir, el sí es el sí a la curiosidad, el sí a la admiración, el sí a estar contigo, el sí a compartir la vida, el sí a muchísimas cosas. El no ya te ha cerrado la puerta. Las palabras duelen, son físicas. Es decir, cuando sientes alegría, ¿dónde sientes la alegría? ¿En qué parte del cuerpo? Claro, tu sistema nervioso, tu cerebro está dando órdenes, impacta y de repente ¡fas! Nos llega, nos somatiza y la alegría la sentimos, pues nos da energía, la sentimos en el pecho, como dicen algunos, en el estómago. Pero ¿dónde sientes la tristeza? ¿O dónde sientes cuando alguien te ha dicho que eres un inútil, que eres un fracasado, que no lo vas a conseguir, que no sirves para nada, que por ese camino no vas a llegar a ningún sitio? ¿Cómo te vas a ganar la vida? ¿Cómo lo vas sintiendo? Entonces, claro, de repente también lo sientes. Y de repente sientes que el estómago se te encoge. Y de repente sientes que te tiemblan las piernas. Y que un no pues, te hace mucho daño. Porque las palabras son físicas. Funcionan en el cerebro, y esas son nuestras investigaciones, y funcionan en tu cuerpo. Te sanan, Sanan. y te duelen. Sanan y duelen. Las palabras lo que hacen es que construyen historias. Una historia puede salvar tu vida, por lo tanto las palabras salvan vidas. Bueno, pues este es el video inicial que tenemos. Y bueno, no sé si tiene alguien como alguna apreciación, alguna reflexión que les quedó de este video, si alguien nos quiere como compartir. Muy bien, levanten la mano o encienda su micrófono y compártanos. ¿Listo? O escríbanlo en el chat. Una de las dos. O en el chat o abren su micrófono y cuentan. Listo, porque lo que identificamos Patricia, en este video es también Patricia. el poder de las palabras. Por ahí ya hay alguien levantando la Sí, mano. sí, ya está. Patricia, dale.
Se dice que el poder de cada ser humano está en cada palabra que dice, porque con cada palabra puede o construir o destruir a una persona, a una situación. Entonces, mientras seamos personas que hablemos desde la parte asertiva, vamos a poder mejorar nuestras relaciones, tener un mejor bienestar emocional, familiar y comunitario. Entonces, estoy pues plenamente de acuerdo con él porque de ser asertivos y positivos es que podemos hacerle frente a todo lo que la vida nos va colocando en el camino. Ok, muy bien, gracias. Gracias, Fidel, Patricia. tienes cerrado tu micrófono, Fidel. Realmente el objetivo del diálogo es lo que nos diferencia de pronto desde, nosotros tenemos un medio de comunicarnos que es a través del habla, ¿cierto? Pues de pronto vamos a meter en algo que se llama el bien decir y el mal decir, que es muy asertivo con lo que nos plantea el filósofo. Es eso, precisamente, el diálogo, el hablar positivamente, el dialogar, el plantear siempre un buen decir de las cosas nos favorece. Es algo que tenemos que interiorizar siempre, el estar utilizando el bien decir. Bueno, gracias. Gracias. Marcela Chocontá. Buenas noches a todos. Bueno, yo creo fundamentalmente en la frase que dice el Papa, que de la abundancia del corazón habla la boca. Todo lo que tú digas tiene poder. Puede ser una persona constructiva o una persona destructiva. Y cuando tú eres una persona constructiva, como que todo fluye, como que hay un tejido, como que vas formando un camino. Pero cuando tú eres una persona destructiva, estás imponiendo una barrera. Y esa barrera hace que uno se aleje y evite como opiniones, comentarios, causa la baja autoestima. Entonces yo creo mucho en el poder de la palabra. Y eso es como un mensaje que nos invita a nosotros a ser positivos, a brindar una mano amiga, a hacer un tejido social. No es más. Muchas gracias. Gracias, Marcelita. Gracias, Marcela. Derlis. Hola, muy buenas noches para todos. Bueno, yo creo que el video fue muy constructivo porque nos invita a que nosotros debemos construir puentes de reconciliación en cualquier conversación que tengamos. A veces nuestra idiosincrasia se ve afectada por diferencias a la hora de conversar con alguien o construir una apreciación y de pronto en ese sesgo de que se radique lo que yo digo, no construimos puentes de reconciliación, sino que nos sesgamos con nuestras apreciaciones y idiosincrasias. Y también el diálogo puede darnos cuenta de cómo está la salud mental de un joven, de una comunidad, porque el cómo hablan o de qué hablan también nos da cuenta cómo se están sintiendo, qué identidad tienen y qué hábitos están construyendo en su día a día o su vida en comunidad. Entonces el diálogo nos invita a eso, la palabra. Muchas gracias. Vale, muchas gracias. Arnulfo. Bueno, muy buenas noches para todas y todos. Yo pienso que todos los seres humanos en su creación divina, la palabra es el principal instrumento que tenemos como seres humanos. A través de la palabra construimos, llegamos a entendimientos y buscamos, digamos, soluciones más aceptadas para el conglomerado. En este caso, nosotros que hacemos un trabajo, digamos, con la comunidad, ya sea a través de la pastoral social. Entonces, la palabra es, como decía o veíamos en el video, la herramienta principal que hemos sido dotados los seres humanos a través de nuestra existencia. Muchas gracias. Vale, muchas gracias. ¿Tenemos más comentarios del video? Sí. Luz Mari. Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenida. Buenas noches. ¿Puedes prender tu cámara, Luz Mari? Sí, claro. Dale, pues.
Yo digo que el diálogo, pues, es una de las razones principales por las cuales el ser humano nos regimos. Es que el ser humano por naturaleza es sociable y el diálogo se nos presta o nos brinda la posibilidad de muchas cosas, de conocernos, de brindar la confianza, de demostrar de qué estamos hechos, qué estamos dispuestos a hacer. El diálogo nos conlleva a realizar cosas muy positivas, a entender de que todos somos seres humanos y que nos equivocamos. O sea, yo pienso que el diálogo es súper, súper importante, es algo primordial en la relación de todo ser humano. Y por el diálogo pues se dan cosas muy bonitas, se da el entendimiento, se da la razón, se da todo, todo. Yo digo que, y más en este caso nuestro que estamos haciendo este diplomado, yo pienso que nos da una lección muy bonita. Es como nosotros ser capaces de analizar, de entender y de tratar de que las cosas se solucionan por el diálogo. Que hay una persona triste, que no quiere de pronto hablar, no quiere compartir, saberle llegar qué tiene, qué le pasa, por qué, o sea, ganarnos esa confianza, brindarles ese apoyo que la persona necesita. Por el diálogo se da todo esto, diría yo. Muchas gracias. Ok, Bueno, en el chat escribe Vanessa. Buenas noches, Laura. Realmente es importante distinguir la necesidad de construirnos mutuamente, de aprender del otro y de generar un lenguaje inclusivo que nos permita aprender desde las diferencias y buscar distintas maneras a las nuestras de construir. El lenguaje abre escenarios de participación y las fortalezas comunicativas llevan a generar mejores espacios de comprensión. Bueno, esto encontré yo en el chat ahorita. listo. Listo, bueno, pues todas las reflexiones que nos han compartido son supremamente válidas. Este video buscaba eso, como sencillamente pues sensibilizarnos acerca de la importancia de las palabras y saber que las palabras pues son un elemento precioso porque permite sentirnos, lo que decía el filósofo precisamente. Cuando estamos diciendo las palabras, no solamente estamos llevando como un mensaje, estamos generando una emoción en el otro. Y esto es poderosísimo porque es un tema que se trasciende en todos los campos de nuestra vida, tanto en lo más privado como en nuestras familias, nuestras relaciones de amistad, todo nuestro círculo más privado hasta lo más público, como nuestros espacios grupales de diálogo con distintos actores, nuestros espacios laborales, nuestros espacios dentro de lo público de la sociedad son las palabras y la comunicación tiene en ambos escenarios, tanto en lo privado como en lo público, el mismo poder de transmitir ese sentimiento, esa emoción a través de las palabras. Entonces, es por eso tan importante que dentro de nuestros procesos de diálogo, dentro de esa estrategia que hoy enseñaremos a diseñar, logremos entender la importancia de integrar esas palabras correctas, ese lenguaje correcto para transmitir el mensaje correcto que queremos hacer llegar sobre, por ejemplo, nuestros procesos de diálogo, los que estamos adelantando dentro de nuestros territorios, en las regiones, con jóvenes, en ambiente, en temas de paz. El proceso que vayamos adelantando es importante como irlo identificando desde ya para saber cómo cuáles son estas palabras, este mensaje pertinente para poderlo comunicar precisamente de la forma más asertiva y lograr hacer sentir, transmitir esa emoción que buscamos. Entonces, bueno, esta es como la parte inicial de esta presentación. Ya acá, pues bueno, hablaremos del tema de hoy, que es la estrategia comunicativa y pedagógica. Y me gustaría que entendiéramos la estrategia como un poco como la imagen que tenemos en pantalla. Y es entender que la estrategia es este camino, este mapa que trazamos para lograr un objetivo, un fin último al que estamos construyendo con nuestra comunidad, con nuestro colectivo, con nuestro espacio de diálogo que estamos desarrollando. Es esa montaña a la que queremos llegar, gigantísima, que puede ser enorme esa montaña, y sabemos que para lograr llegar a esa montaña vamos a seguir un camino que posiblemente nos va a conducir a unas montañas más pequeñas antes de llegar a esa gigante. Entonces, es entender que hay un camino
por detrás al llegar a un objetivo último que queremos cumplir, que hay una serie de pasos, hay una serie de rocas, hay una fauna, una flora, un sistema ecológico que nos está constantemente rodeando y que determina de alguna forma esa estrategia que nos vamos a plantear como equipo, como colectivo para llegar a ese fin. Entonces, lo he sistematizado de esta forma y es una estrategia, es el camino planeado para lograr un objetivo. Hacer una estrategia que tenemos, hacer una estrategia tenemos que tener, al hacer una estrategia tenemos que tener la claridad del contexto, tener un objetivo claro y definir las acciones que permitan lograr ese objetivo. El pensamiento estratégico se puede aplicar en todos los campos de nuestra vida. Entonces hemos identificado que esa estrategia es la que nos va a permitir llegar a cumplir con esos objetivos que buscamos dentro de nuestros procesos de diálogo y que hay como un contexto que hay que tener en cuenta y unos objetivos específicos previos que cumplir para llegar a ese objetivo final. Así pues, hemos encontrado que estos pasos para el diseño de una estrategia pedagógica y comunicativa es importante porque de alguna forma es un instrumento metodológico al que podemos acudir para entender el cómo lograr ese objetivo que queremos dentro de nuestros procesos de diálogo. Es una herramienta que nos permite aterrizar y mapear el cómo hacer estos procesos realidad. El proceso de diálogo dentro del proceso de diálogo es importante tener esta estructura para tener la claridad de los pasos y el paso a paso que debemos llevar a cabo para realmente tener como esta claridad de cómo transmitir este mensaje y de cómo utilizar esas palabras y ese lenguaje correcto dentro de nuestro proceso de diálogo para transmitir eso al público al que queremos llegar. Otro de los elementos del para qué hacer una estrategia es porque nos permite alcanzar objetivos muy puntuales. Como les decía, hay una montaña gigante a la que tenemos que llegar, pero hay unos objetivos, unas montañas pequeñas a las que inicialmente vamos llegando para cumplir con ese objetivo final. Y se puede adaptar a todas las necesidades. Es decir, este camino puede ser más rocoso que otros, pueden existir unos caminos más largos, más cortos. Toda esta estrategia comunicativa puede acoplarse y acomodarse de acuerdo a las necesidades de cada proceso. Entonces, es interesante que vayamos como entendiendo dentro de nuestros procesos de diálogo cuál es ese objetivo que queremos, esa montaña grande a la que queremos llegar, cuáles son esas montañas más pequeñas que queremos ir logrando llegar poco a poco, esas montañas más pequeñas y los contextos que hay que tener en cuenta dentro de estas montañas, cuáles son las realidades que rodean estos entornos de los objetivos para lograr cumplir esos objetivos específicos y poco a poco ir llegando al objetivo general. Creo que alguien tenía el micrófono encendido. Cierran sus ¿Ahí me micrófonos, escuchan? por favor. Cierren sus micrófonos, por favor. Bueno, María Argenis. entonces, listo. Entonces, pues, este es como el objetivo. Esto es el por qué y para qué es importante hacer una estrategia, entendiendo que es como este mapa y este trazo general que nos va a hacer entender cómo cumplir nuestros objetivos. Y bueno, pues vamos a ya empezar a desarrollar como ese paso a paso para que nosotros empecemos a comprender cómo se diseña esta estrategia comunicativa y pedagógica y lo vayamos aterrizando a cada una de nuestras realidades, dentro de nuestros contextos, los procesos, experiencias, ejercicios de diálogo que vayamos adelantando dentro de nuestros territorios. Quiero que lo vayamos como pensando en esa clave. Y por supuesto, si van teniendo preguntas en la medida que vamos avanzando en cada uno de estos pasos, pues Miguel Ricardo me colabora porque acá no logro ver muy bien el tema de la pantalla, pero si alguien tiene alguna inquietud, por supuesto, pues va levantando la mano y aclaramos algún tema que haya quedado con alguna inquietud. Entonces, bueno, para entender entonces cómo se diseña una estrategia pedagógico-comunicativa, es importante identificar qué tema vamos a trabajar. Por ejemplo, vamos a trabajar un tema de juventud, vamos a trabajar en el proceso de diálogo temas de paz comunitaria, vamos a trabajar un tema de medio ambiente. ¿Cuál es el tema puntual que vamos a identificar?
Y con ese tema vamos a ir construyendo el nombre de esa estrategia o el nombre de esa estrategia pedagógico-comunicativa que vamos desarrollando. Normalmente es un nombre que va invitando a la acción, que invite a la acción de las personas, que sepan que si ellos se unen a esa estrategia, si las personas se unen, van a tener como alguna ganancia, van a aprender algo nuevo, van a dejarles algún mensaje nuevo. Se está desarrollando algo que invite precisamente a la acción. Esa es una estrategia que se ha elaborado mucho dentro incluso de la pastoral social con varias campañas que hemos tenido y que nos ha logrado como realmente llegar como a los objetivos que buscamos, y que me parece como muy importante que no solamente dentro de la esfera comunicativa o de las personas que están dedicadas al mundo del periodismo se quede esta herramienta, porque al fin y al cabo, como lo decíamos, la estrategia comunicativa y pedagógica son elementos que pueden desempeñarse en muchísimos campos de la vida y que puede funcionar en muchas disciplinas y muchísimos contextos. Entonces es muy importante que hagamos como esta socialización. En segundo lugar, identificar cuáles son las realidades de nuestro contexto. Por ejemplo, si estamos trabajando un tema de paz y de juventud, una realidad del contexto puede ser que la población juvenil considera que la paz es una tarea de todos. Otra realidad del contexto puede ser en otro tema que la población general quiere aprender sobre acciones concretas que permitan el cuidado del medio ambiente, cuando es, por ejemplo, un proceso de diálogo vinculado a medio ambiente. Otra realidad de contexto es en algún momento de nuestra vida hemos interactuado con influencias migrantes que hacen parte de la historia global. Esto en temas de migración, por ejemplo. Y esas realidades de nuestro contexto, pues es acá 3 ejemplos sencillos, pero que pueden salir, por ejemplo, de un Vox Populi, de una encuesta muy puntual que permita como identificar qué piensa la gente y cuál es la opinión pública de las personas en temas muy concretos. Por ejemplo, la paz, que yo estoy haciendo un proceso con los jóvenes para fomentar acciones que construyan paz dentro del territorio. Entonces quiero entender cuál es el común denominador de la opinión pública de la gente frente a los jóvenes. Entonces hagamos una encuesta, puede ser incluso una encuesta física, puede ser una encuesta virtual, según como los medios que más se faciliten. Ese tipo de encuestas, ese tipo como de radar de noticias, identificar qué es lo que se dice en la prensa sobre los jóvenes, qué es lo que se dice en la prensa sobre la paz. Todos esos elementos y esa búsqueda y esa investigación nos va a permitir identificar cuáles son esas realidades puntuales del contexto que nos está rodeando y que permea el tema que estamos trabajando dentro de nuestro proceso de diálogo. Acá el tema muy puntual es con paz y con jóvenes, pero esto perfectamente se puede hacer, por ejemplo, con medio ambiente, se puede hacer perfectamente con migración, se puede hacer con arte, con el tema que se esté trabajando dentro de los procesos de diálogo que cada uno de ustedes esté adelantando. Se puede generar como esa encuesta o ese radar investigativo que nos permita entender la opinión general de las personas y, por ejemplo, un territorio, un barrio, una comunidad frente a cierto tema en específico. Entonces, ese es como el segundo paso muy puntual después de identificar el tema. Ya una vez identificado el tema, procedemos como a hacer el ejercicio investigativo de cuáles son esas realidades del contexto que nos van a permitir entender cómo constantemente cuáles son esas realidades de los objetivos que queremos alcanzar. Posteriormente, ya dentro del tercer punto que tenemos dentro de este diseño de la estrategia comunicativa y pedagógica, tenemos el planteamiento del objetivo general, que es precisamente el que nos va a dar ese norte y esa montaña gigante a la que queremos llegar. El objetivo general, por lo general, está empezando por un verbo, porque el verbo es aquel que nos invita a la acción. Entonces, un ejemplo puede ser sensibilizar a población colombiana de que es posible construir paz desde la diferencia. Puede ser un ejemplo. Otro ejemplo, si estoy trabajando con migración, puede ser reconocer la importancia de acoger, proteger, integrar y promover a los migrantes en el territorio colombiano. Estos son 4 verbos que pues, nos ha enseñado el Papa Francisco y que lo hemos tenido en cuenta dentro de las campañas de migración, por ejemplo, en la pastoral social. Si se dan cuenta, todos los objetivos han empezado por un verbo porque nos invitan a la acción. Otro objetivo puede ser educar sobre la importancia del cuidado del medio ambiente para el fortalecimiento regional.
Cada uno de estos objetivos, y lo bello de la comunicación es eso, que nos permite precisamente como ir acoplando, acomodando esta estructura y este diseño de la estrategia a cada una de las realidades de los procesos. Si ustedes están avanzando procesos con juventud, tal vez entonces podríamos dentro del objetivo general focalizar de una vez la población juvenil, entonces sensibilizar a los jóvenes sobre la importancia de construir paz en este barrio o de construir paz en el territorio tal. Ser específicos, por ejemplo, en la locación y en la población con la que estamos trabajando, que en este caso serían jóvenes. Si estamos trabajando un proyecto con mujeres, por ejemplo, o con, no sé, otro tipo de población, tercera edad, también podemos integrarlo dentro de este objetivo general y es siempre aquel al que le vamos a apuntar para ir trazando como poco a poco esta estructura comunicativa. Pero este objetivo general es de las cosas más importantes que vamos a tener en cuenta dentro de nuestra estrategia comunicativa y la que siempre va a servir de norte para desarrollar todo lo que vamos a ir desarrollando dentro de nuestra estrategia. Entonces, este es el tercer punto y diría que el más importante. El objetivo específico son, como lo decíamos en ese ejemplo de la foto gigante del paisaje de la montaña a la que queremos llegar y las montañas pequeñas a las que tenemos que ir antes, serían esas precisamente el objetivo específico. Las montañas más pequeñas son esas acciones puntuales, acciones cortas que nos permitirán hacer llegar poco a poco a ese objetivo general al que le vamos apuntando. También empieza como un verbo y también se puede considerar como aquellas metas concretas y medibles que se espera alcanzar a un plazo determinado de tiempo para el alcance del objetivo general. Entonces, un ejemplo puede ser generar espacios de discusión con actores diversos que permitan la construcción de ideas para la paz en la región. Y este ejemplo es muy concreto, por ejemplo, si estamos avanzando en procesos de paz y queremos generar precisamente un espacio pedagógico que nos permita entender los actores diversos. El objetivo específico que nos permitiría llegar a ese objetivo general es precisamente un encuentro de construcción de ideas entre esos diversos actores. Este podría ser como ese primer acercamiento para ir construyendo ese objetivo general más grande. El segundo ejemplo ya es en otro tema distinto, que es realizar acciones pedagógicas que reconozcan el medio ambiente como un elemento fundamental para el cuidado de la casa común. Puede ser otro de los objetivos específicos, ya por ejemplo en nuestro tema ejemplo del medio ambiente. U otro ejemplo específico puede ser brindar apoyo a población migrante por medio de escenarios de escucha para la expresión emocional. Esto también puede ser un objetivo específico teniendo en cuenta ese radar de investigación que nos encontramos dentro de las realidades que nos atañen. Si, por ejemplo, estamos avanzando un proceso de diálogo que tiene que ver con población migrante y nos damos cuenta que necesitan espacios de escucha y un espacio de intercambio, pues qué interesante que uno de nuestros objetivos específicos le apunten a esa necesidad, le apunten a la necesidad de crear espacios de escucha. Si dentro de esa encuesta, esa investigación que hicimos de las realidades que nos atañen, hemos encontrado que los jóvenes también quieren escenarios donde permitan su visibilización desde el arte, desde la expresión artística y cultural, pues un objetivo específico puede apuntarle, por ejemplo, a abrir escenarios culturales que les permitan a los jóvenes expresar sus emociones, sus ideas. Esa parte inicial que habíamos identificado dentro del punto 2, que cuáles son las realidades del contexto, son determinantes para saber entonces este objetivo general, pero además esos objetivos específicos que nos permitirán alimentar ese diseño de la estrategia. Son esos elementos puntuales a los que les vamos a apuntar de acuerdo a las necesidades que hemos identificado dentro de los contextos de las realidades y podemos ir avanzando a la construcción de ese objetivo más grande que hemos trazado. Pueden ser espacios de diálogo, pueden ser espacios de escucha, pueden ser espacios artísticos. Cada uno de esos objetivos específicos se va acomodando a la estrategia y al tema que cada uno de ustedes está trabajando. Normalmente se hacen unos 4 o 5 objetivos específicos de acuerdo también al alcance que se busque de esta estrategia. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta o vamos a avanzar. No sé si en el chat hay algo. Si hay alguna pregunta, por favor, levanten sus manos.
por acá hay ¿Y hay algunos alguna comentarios. pregunta? ¿Si hay alguna pregunta? Ok, en el chat lo que encontramos, a ver, te leo lo que encontramos en el chat. Son comentarios como muy generales, pero sí. Sobre el diálogo es el lenguaje verbal y gestual, lo que nos permite por medio de las palabras una comunicación asertiva, evitando conflictos y solución ante difíciles situaciones de tensión. El diálogo es la mejor manera de llegar a soluciones nuestras diferencias. El diálogo es muy importante para todas las personas porque nos permite interactuar y expresar nuestros sentimientos con nuestro prójimo y dar soluciones a los problemas. Buenas noches, nuestra comunidad usamos la estrategia donde el diálogo es muy importante para obtener una sana convivencia. Eso fue lo que encontré así en el chat. No sé si haya preguntas y si no, continuamos. ¿Alguna pregunta o continuamos? Continuar, profe. Ok, que continuemos. Entonces vamos continuando. Listo. Esto entonces en cuanto a esos objetivos específicos que lo hemos ilustrado muy como esos pequeños pasos y esas pequeñas metas que nos van conduciendo a esa montaña grande a la que queremos llegar. Bueno, el quinto punto que tendríamos en cuenta para el diseño de esta estrategia comunicativa y pedagógica son las temáticas, que básicamente son los conceptos que vamos a tener en cuenta dentro de nuestro desarrollo. Entonces, si estamos trabajando temas de paz, sabemos que los conceptos clave que vamos a utilizar, por ejemplo, en esos escenarios de escucha, que vamos a utilizar dentro de nuestras piezas gráficas, que vamos a utilizar si vamos a explorar algo de radio, si vamos a hacer un póster para poner físicamente en algún lugar, vamos a utilizar unos 4 o 5 conceptos que continuamente nos van a estar acompañando. Por ejemplo, en paz puede ser paz, no estigmatización, curules de paz, paridad política y reconciliación. Y esta parte es fundamental porque dentro de lo comunicativo muchas veces estamos visibilizando, estamos sensibilizando. Lo que vimos, por ejemplo, por medio del video. El video nos sensibilizó, nos hizo como motivarnos, mover fibras, mover emociones. Pero lo clave también de esto es integrar un elemento pedagógico. Y muchas personas hablan sobre paz, sobre no estigmatización, sobre paridad política, sobre reconciliación, sobre curules de paz, pero ¿sabemos qué es eso? O sea, ¿sabemos realmente qué es eso? Y muchas veces no lo sabemos. Hay un mundo de desinformación al respecto y tenemos que tener mucha claridad sobre qué significan esos conceptos a la hora de jugar con ellos dentro de nuestra estrategia. Entonces, si vamos a hacer, por ejemplo, dentro de la campaña de visibilización de un proceso de diálogo de paz que estamos avanzando, entonces ir haciendo claridad sobre qué significa la paridad política, qué significa la no estigmatización, y eso se puede tomar de conceptos muy rigurosos académicos o incluso de lo que significa para la población en general, para qué significa la paz para un joven, qué significa la paz para un niño, qué significa la paz para una persona de tercera edad. Creo que el tema de jugar con el significado de cada uno de esos conceptos es muy importante también que lo integren dentro de su estrategia comunicativa y pedagógica, porque muchas veces utilizamos conceptos que están constantemente usados dentro de nuestra sociedad, pero al fin y al cabo se vuelven, como lo conocemos, significantes vacíos, que todo el mundo habla de ellos, pero nadie realmente sabe lo que significa. Pueden tener múltiples significaciones, múltiples definiciones, y es muy interesante que dentro de esta estrategia logremos cómo integrar esa multiplicidad de voces dentro de lo que significa, por ejemplo, la paz. Otro ejemplo puede ser lo que signifique el medio ambiente, lo que signifique la casa común, lo que signifique la fauna, la flora. O sea, podemos jugar como con esos conceptos dentro de la estrategia comunicativa para, por ejemplo, hacer ese objetivo específico que teníamos de crear espacios de escucha, haciendo un conversatorio sobre estos conceptos, sobre lo que significa, sobre cómo lo vemos dentro de nuestra realidad colombiana, que es la paz, dentro de nuestra realidad colombiana, que es el cuidado del medio ambiente, puede ser un ejemplo. O, por ejemplo, con el otro caso que tenemos de la migración. Entonces, ¿qué es migración? ¿Qué es acoger? ¿Qué es proteger? ¿Qué es integrar, reconocer, cuidar? Esos conceptos, estas temáticas van a ser fundamentales porque al fin y al cabo son lo que nos va a permitir tener como
estos ejes de ideas muy puntuales que vamos a desarrollar dentro de los objetivos. Para lograr ese objetivo, por ejemplo, que queremos de reducir la violencia, por ejemplo, en algún escenario juvenil, entonces vamos a tener muy en cuenta el desglose y el jugar mucho con estos conceptos, con la población con la que queremos llegar, para entender cuál es esa diversidad de voces y cuál es esa diversidad de significados y de definiciones frente a estos conceptos que son tan comunes dentro de nuestra sociedad. Entonces, al fin y al cabo, esto es un ejemplo, pero también se puede jugar, por ejemplo, con el tema del arte, la cultura, bueno, como les digo, desde cada uno de los procesos de diálogo, que cada uno vaya avanzando. Acá simplemente ponemos 3 ejemplos. El componente es muy importante porque es lo que está definiendo que nuestra estrategia comunicativa y pedagógica tenga ese componente de lo educativo, que es muy desde la información. Por ejemplo, si estamos haciendo un proceso de diálogo en temas de paz, entonces vamos a informar en qué consiste ese proceso de diálogo, a qué acuerdos queremos llegar, qué es lo que buscamos, cuáles son nuestros objetivos, con quiénes estamos haciendo ese proceso de diálogo. Esa va a ser como la parte más informativa y ahí está muy metido el tema de la educación y con lo cual, si se dan cuenta, todo se va conectando porque integraríamos ya los conceptos que en el punto 5 vamos abordando. Y también dentro de la parte informativa vamos jugando mucho también con lo contextual, identificar cuáles son esos contextos que nos rodean como territorio, como región y como proceso para desarrollar ese proceso de diálogo. Lo aterrizamos mucho, por ejemplo, con el proceso de paz que vivimos acá en Colombia, pues se hizo un ejercicio educativo informativo, pero, por ejemplo, algo que se identificó es que los acuerdos de paz que se hicieron eran sumamente extensos. Ahí, por ejemplo, en la labor de investigación que se hace a la hora de reconocer las realidades de nuestro territorio, y es que, por ejemplo, Colombia es un país donde todavía hemos logrado algunas tasas y unos índices de lectura, pero todavía no leemos lo suficiente y resulta que llega un libro gigantísimo de más de 100 páginas donde nos muestran los acuerdos, pero muchas personas no lo leyeron y eso produjo mucha desinformación y eso produjo que muchas personas no conocieran lo que significaba realmente los acuerdos. Eso puede ser un ejemplo. Entonces tenemos que tener en cuenta que esta parte de lo informativo y de cómo vamos a informar sobre el proceso que estamos llevando a cabo, logre hacer llegar de la forma más sencilla y de la forma que más se acople a ese público al que queremos llegar. Si sabemos que vamos a llegar a jóvenes, vamos a llegar a una población adulta, posiblemente un video, posiblemente un podcast, estas narrativas audiovisuales, estas narrativas sonoras nos ayuden como a conectar más con esa sensibilidad que buscamos llegar. Al fin y al cabo, queremos tener algo educativo, algo informativo, pero a la vez sensibilizar, que es lo que nos va a permitir comunicar. Como lo veíamos dentro de nuestro video, las palabras que permiten expresar ideas son las que nos permiten sentir, o sea, cuando estamos expresando las palabras, estamos también generando una emoción con el otro y eso es también lo que nos permite comunicar. Entonces, la idea de estos componentes que vamos a tener como transversales, que es el educativo y el comunicativo de sensibilización, es precisamente jugar como con esas realidades que tenemos del contexto, reconocer muy bien como a las realidades del público al que vamos a llegar. Si sabemos que es un público más sonoro, pues utilicemos, no sé, alianzas con radios comunitarias, hacer un podcast autónomo que nos permita visibilizar nuestro proceso de diálogo. Si tenemos un público más visual, entonces hacernos unas piezas gráficas, unas ilustraciones, algo a mano, incluso un mural. Cada una de las realidades del contexto y cada una de las realidades de cada territorio nos va haciendo comprender cómo jugar con esa información a la que queremos llegar al público y cómo queremos sensibilizar sobre el proceso de diálogo que estamos tratando. Entonces es muy clave que ese segundo punto que hemos identificado como cuáles son las realidades de nuestro contexto, las identifiquemos como transversales de todo esto, las identifiquemos como transversales dentro de los objetivos, pero también de cómo vamos a sensibilizar a la población y de cómo vamos a educar y de alguna forma más que educar es brindar elementos pedagógicos de información a la población que queremos llegar.
El séptimo elemento que debemos tener muy en cuenta es otro de los elementos junto con los objetivos de los más importantes y es el mensaje. El mensaje básicamente es qué queremos comunicar y esto va tremendamente relacionado con el objetivo general. Un ejemplo de un mensaje es, por ejemplo, desde la diferencia se construye paz. Puede ser un mensaje. Otro mensaje es, por medio de acciones ecológicas, cuidamos la casa común. Un tercer mensaje puede ser, junto con las personas migrantes, somos una misma familia. Si se dan cuenta, son mensajes que invitan a la emoción. O sea, son cosas que están involucrándonos a nosotros dentro de esa frase. Es como junto con las personas migrantes somos una misma familia. Son mensajes, se dan cuenta, muy, muy cortos, pero a la vez que está brindando un mensaje muy claro sobre lo que busca esta estrategia. Y lo que busca una estrategia comunicativa precisamente es tocar esas fibras, sensibilizar y llegar con un mensaje muy contundente a una población precisa frente a temas de paz, medio ambiente, juventud, migración, que logre como de alguna forma conectar y poner dentro de los zapatos de cada uno de nosotros estos temas que nos atañen a todos. Entonces, esos son ejemplos muy concretos de mensajes que están totalmente vinculados con el objetivo general. El objetivo general puede ser, lo que se busca dentro de la estrategia comunicativa es construir paz, por ejemplo, con jóvenes. Y si se dan cuenta, el mensaje es desde la diferencia se construye paz. Son mensajes muy claros y lo que va a permitir adornar ese mensaje y hacerlo como más, que genere más recordación, como llamamos en comunicación, es el eslogan, que es el octavo punto. Y es, por ejemplo, si partimos desde el mensaje que desde la diferencia se construye paz y lo queremos hacer como que juegue un poco más con las palabras, puede ser la diferencia construye, hagámoslo consciente. Si se dan cuenta, es un eslogan que nos permite tener un tono como más didáctico y que permite como que las piezas que se pueden tener con ese eslogan tengan una mayor recordación. Otro eslogan puede ser, y muy vinculado al de junto con las personas migrantes somos una misma familia, es el otro es un nosotros. Es un eslogan cortísimo, pero que tiene mucho sentido, mucho trasfondo detrás. El otro, que consideramos como el otro, el que señalamos, termina siendo un nosotros, termina siendo una misma familia. Entonces son eslogans muy cortos, pero si se dan cuenta, se basan en ese mensaje. Es importante tener en cuenta como ese mensaje que vamos a transmitir, qué es lo que queremos comunicar. Y con el eslogan simplemente lo hacemos más breve, más atractivo, más sonoro, más conciso y que genere como mayor recordación. Esa es como la idea del eslogan. La emocionalidad del mensaje, que queremos que sientan. Eso es súper importante en el tema de la comunicación y es lo que vimos en el video y lo que las reflexiones de todos los compañeros fueron vinculadas. El transmitir con las palabras es intrínsecamente relacionado con la emoción. Entonces, por ejemplo, quiero que sientan una identificación con los migrantes, quiero que sientan que todos de alguna forma hemos estado relacionados con el tema de la migración. Puede ser un ejemplo muy concreto de lo que quiero que sienta mi público con mi estrategia comunicativa. Otra emocionalidad es apropiación por el cuidado del medio ambiente, que no lo vean como un tema aparte, que no lo vean como un tema de otros, sino que es un tema que nos corresponde a todos. Puede ser otro ejemplo. Esta emocionalidad del mensaje es muy clara, es muy importante tenerla clara, porque al fin y al cabo es como lo que nos va a permitir tener esa construcción de qué herramientas comunicativas vamos a utilizar para transmitir esa emocionalidad. Si mi público quiero que sienta identificación con los migrantes, algo que genera mucha identificación es la radio, que la voz, los acentos, las historias de vida generan mucha identificación, por ejemplo, que veo personas que han vivido cosas de las que todos estamos permeados, es una identificación y eso también se logra por medio no solamente de los sonoros, sino también del audiovisual. Por medio de la emocionalidad vamos logrando identificar como esas piezas comunicativas y esas piezas de opinión pública que utilizaríamos ya en el punto más adelante que nombraré. El 10º punto, ¿qué queremos que hagan? O que lo hemos denominado también como call to action, pero es qué queremos que haga la gente que le llegue esta estrategia comunicativa.
un ejemplo es que queremos que la ciudadanía colombiana sea consciente de que es posible construir desde la diferencia. Y esto iba con el eslogan antiguo que les estaba pasando por acá: desde la diferencia se construye, hagámoslo consciente. Eso es lo que queremos que haga. Acciones concretas para el cuidado del medio ambiente de la región puede ser otro ejemplo muy concreto de lo que queremos que las personas hagan. Realizar actos de empatía hacia la población refugiada. Eso va muy relacionado con el eslogan que habíamos planteado anteriormente de el otro es un nosotros. Lo que queremos que hagan son actos de empatía con la población refugiada, por ejemplo, o población migrante. Estos son ejemplos muy concretos y cosas que tenemos que tener muy en nuestro radar de qué queremos que la gente haga con nuestra estrategia comunicativa. Si estamos haciendo un proceso de diálogo con juventud, entonces tal vez estos ejemplos van más vinculados a ejemplos muy concretos con la juventud. Queremos que los jóvenes se vinculen más a actividades culturales, deportivas, recreativas, artísticas, para la construcción de paz, puede ser. Cada ejemplo, y como les venía comentando, y nuevamente lo recalco, si bien es una estructura que lo vemos como de 10 puntos y de pronto se ve así como un poco extraño en un inicio, esta estructura es totalmente moldeable, o sea, es una estructura líquida, al igual que la comunicación. Se permite acomodar y recrear de acuerdo como a cada necesidad que se va planteando dentro de los procesos de diálogo. Entonces esta estructura es muy moldeable, nos permite jugar con las emociones o sea, de lo que queremos transmitir, nos permite jugar con las piezas comunicativas que queremos proyectar de acuerdo a esas emociones que queremos transmitir, y nos permite jugar un poco también con ese mensaje que queremos hacer llegar. Entonces esto es moldeable y por supuesto está de 11º punto, pero esto es algo que, si se dan cuenta, siempre se tiene en cuenta, es a quienes queremos hacer llegar esta estrategia. Si estamos haciendo un proceso de diálogo con jóvenes, queremos hacer llegar esto a jóvenes, adultos, adultos mayores, de estos municipios, ser muy concretos como con cuál lugar vamos a trabajar para tener en cuenta también estas audiencias. Vamos a trabajar también con instituciones educativas, sector público, sector privado, ONGs, o vamos también a trabajar con tomadores de decisiones, medios de comunicación, empresarios, a quienes les queremos hacer llegar esa estrategia comunicativa y a quienes les importa de verdad toda esta información que estamos trabajando en nuestros procesos de diálogo, bien sea de paz, bien sea de juventud, bien sea de cultura, de lo que estemos trabajando. Es muy importante también tener claridad sobre esas audiencias. Y ya como último punto es lo que veníamos trabajando sobre precisamente cuál va a ser esa narrativa comunicativa y esa narrativa que vamos a utilizar para transmitir todo esto que ya hemos estructurado. Entonces, ya teniendo nuestras audiencias, ya teniendo la emocionalidad, lo que queremos que hagan, el mensaje, el eslogan, todo eso lo vamos a aterrizar a piezas muy concretas. Por ejemplo, a una serie de podcasts que nos hablen sobre la juventud y la paz, puede ser un ejemplo. Que quiero que entonces haya un tema de información, de concientización con el medio ambiente. Podemos pensarnos videos muy cortos para redes sociales. Hoy en día los videos largos ya casi la gente no los ve, entonces pensarse una estrategia comunicativa para redes sociales, en Instagram, en las redes que hoy se facilitan, o por el contrario, es un público más de lo físico, de lo análogo también, como se conoce dentro del mundo de la comunicación. Entonces, hacerse folletos, cartillas, algo que informe y que permita sensibilizar a las personas, o incluso posters que permitan también como esa sensibilización y esa continua recordación del proceso de diálogo, lo que queremos transmitir. Hacer jornadas de sensibilización, grupos de diálogo, espacios, incluso pensarse esos espacios de escucha con la población con la que se está trabajando, también como un producto comunicativo, porque al fin y al cabo son temas que requieren de muchísima logística, y dentro de esos espacios hay una preproducción, una producción del evento como tal y todo un post de desarrollo. Entonces, también eso dentro de esa línea de acción que puede plantearse como una línea de Excel de fechas y productos muy concretos de entrega, definir de acuerdo a todo esto que hemos identificado de las realidades del contexto, del mensaje que queremos comunicar, de las audiencias a las que queremos llegar, cuáles van a ser esas piezas por las cuales queremos acercarnos a la población y a las audiencias a las que queremos llegar.
Nosotros dentro de la pastoral podemos comentarles que hemos jugado con el tema del podcast, con las piezas gráficas, con los videos, pero por supuesto cada proceso es totalmente distinto y por ejemplo la radio es un medio que no ha pasado de moda y que no pasará de moda porque logra conectar y sensibilizar y tocar fibras que otros medios no logran, también por medio del arte. El cine logra comunicar cosas que ningún otro lenguaje logra, la fotografía también. Entonces es jugar como con este tema de cómo comunicar las cosas y allí sale a volar toda la creatividad, todo como el apoyo también con distintas áreas de conocimiento para el desarrollo de esta línea de acción y de esas piezas que me van a permitir visibilizar esta estrategia comunicativa que se ha desarrollado. Entonces, pues, estos son como los paso a paso del diseño de la estrategia comunicativa y pedagógica. Son 12 puntos, como les decía, se ven un poco largo y como en un inicio un poco extraños, pero cuando entiendes que son temas que se adaptan a cada contexto y adaptan a cada proceso de diálogo, te das cuenta que es un instrumento metodológico que realmente sirve. Y como les comentaba ahorita, todo esto es porque con esta estructura nos permite lograr realmente los objetivos, nos permite tener un mapa traciado de cómo lograr comunicar aquello que realmente queremos comunicar y no caer en el error de muchas veces comunicar con un mensaje erróneo o comunicar a unas audiencias a las que no queríamos llegar o comunicar, por ejemplo, con unas piezas informativas que no eran las correctas. Entonces, teniendo claridad de todos estos puntos, vamos a lograr llegar con el mensaje adecuado de nuestro proceso de diálogo que vamos avanzando y alcanzar esos objetivos puntuales que nos hemos trazado. Entonces, no sé si hasta acá, con estos puntos que hasta acá hemos mencionado, hay alguna inquietud, alguna reflexión, alguna apreciación que crean que es importante considerar acá para, hasta este punto, para pasar ahorita a la segunda parte de la sesión. Muy bien, llegó el momento de levantar la mano, llegó el momento de hacer comentarios, llegó el momento de compartir lo que ustedes, a partir de lo que acaban de escuchar y que nos ha compartido Laura Sofía. Entonces, levanten sus manos o abran sus micrófonos y compartan, ¿vale? Ok, manos arriba, ninguno. Comentarios que nos puedan iluminar a todos en esta noche, a partir de lo que nos compartió Laura Sofía. ¿No hay nada? ¿O podemos continuar con la Hola. segunda parte? Ok, perfecto. Gracias. El nombre tuyo, Hola. porque sí. Juana, que yo Hola. agradecerle. Hola, buenas noches. Soy Juana Regálanos el Zambrano nombre de tuyo Tele. porque es que aparece ahí Asus, entonces no sé quién será Asus. Por favor, regálanos tu nombre y nos cuentas. Es que ingresé, hola, es que ingresé por otra computadora porque no estoy en casa y soy Juana Zambrano de Arauca. Juana, bienvenida. Cuéntanos, Juana. No, agradecerle a la profe Laura porque yo creo que la clase de hoy era lo que estábamos necesitando para dar continuidad a la tarea que ya iniciamos, el trabajo final. Esto es clave realmente para que nos aterrizara a cómo formular una propuesta pues con los elementos realmente necesarios. Esta parte era el complemento perfecto. Yo solamente tengo, es como una pregunta, no sé si al respecto del tema de hoy, pero es la siguiente, como un consejo más bien estaría yo pidiendo. En el caso, este tipo de propuestas, en caso de lugares donde los conflictos son tan fuertes, son tan altos, como hay que decirlo en el departamento de Arauca, cómo implementar una estrategia de diálogo, es decir, con qué actores podríamos, si hoy precisamente hablábamos, si con los actores que están en total disputa y que están generando el conflicto, es casi que imposible un acercamiento, ¿de qué otra manera podríamos transversalizar y llegar a un acercamiento? Es más bien como la pregunta que tengo hoy.
Listo, vale, muchísimas gracias. ¿Me recuerdas quién alzó la mano? Perdón, ¿quién fue la persona que habló? Juana, Listo. Bueno, creo que ¿Aló? teniendo... Laura. Sí, Mariela, Hola, cuéntanos. Laura, buenas noches, qué gusto saludarla. Hola, buenas Bueno, tardes. es que yo tengo una inquietud. Bueno, en primer lugar, pues agradecerle, ¿no? Por su exposición, me parece bastante motivadora, digo, y cautivadora también. El lío es que cuando nosotros ya llegamos como al escenario de sentarnos a hacer todo el trabajo, es donde nos siguen surgiendo las dudas. Entonces sería que podría saber que desde su orientación podríamos seguirla como, por decir algo, ¿no? Como solicitándole su orientación en cuanto ya iniciemos bueno, en tanto estemos dentro del trabajo, porque es que la verdad uno lo entiende así en la teórico, pero ya en el ejercicio práctico es donde surgen más inquietudes, de pronto no se encuentra acorde el contexto, entonces como que ahí es el lío, porque uno dice, bueno, esto no lo dijeron, pero se podría, ¿no? Listo, perfecto. No sé si hay más inquietudes y vamos como sacando varias cositas de las que han intervenido. En el chat te están haciendo una pregunta. Listo, sí, por acá vi que puedes compartir un ejemplo real de un documento donde se haya desarrollado. Sí, claro que sí. Buenas noches. María Hola, Cristina, buenas dale. noches. Laura, no, pues muchas gracias. Un poco la pregunta es, pues ahí yo veo que nos compartes como los ítems a desarrollar como en la estrategia que se vaya a plantear, que sea motivadora, que desde el mismo nombre que se utilice el eslogan, pues como que cautive. ¿Crees un poco que con las herramientas un poco nosotros podríamos desarrollar esa estrategia? Porque hay veces cuando uno la ve, uno dice, realmente esto es más para una persona como de comunicaciones, digamos, uno tiene como unos elementos básicos, pero hay veces uno como que tiene muy buenas ideas, pero ya a la hora de plantearla, pues quizás no se queda corto. Entonces, como qué podríamos leer, en qué podríamos profundizar, porque no vamos a ser comunicadoras, digamos, como hay, como dice la sabiduría popular, zapatero a tus zapatos, pero sí como esos elementos mínimos o como con qué lecturas o de qué manera lo podríamos hacer para poder plantear una buena estrategia de comunicaciones, porque podemos tener muy buenas propuestas, pero creo que la estrategia de comunicaciones lo que nos permite también es vender la propuesta. Entonces, quería como hacer ese planteamiento. Muchas gracias. Vale, María. Bueno, creo que ya no tenemos más dudas, ¿cierto? ¿O hay alguna otra inquietud? Hola, Hola, Vanessa. hola, buenas noches, Laura. ¿Cómo estás? Te saludo desde Bueno, Ipiales. ¿cómo estás, Vanessa? Un gusto saludar. Bien, muy bien, qué bueno volverte a ver en este espacio. Lo mismo te digo. Yo quería como hacerte de pronto una sugerencia que podría servirte para responder la pregunta anterior. Comentarles, compañeros, que nosotros con Laura trabajamos un proceso comunicativo bastante interesante, enfocado en generar en escenarios de elecciones, escenarios de paz, a través del diálogo y a través de la diferencia. Realmente la estrategia comunicativa que se desarrolló en este proceso fue uno de los elementos claves para poder no solo convocar, sino para poder entender y transmitir el mensaje que realmente era construir paz sin importar escenarios políticos, sin importar modos de pensar, sin importar colores políticos. Y realmente lo que organizó Laura desde estos procesos nos ayudó no solo a entender, sino también a transmitir. Y yo creo que tal vez, si tú nos cuentas un poco de la experiencia detrás de este proceso, sirva como un claro ejemplo para desarrollar acciones en los territorios. Buenas noches. Listo, Vanessa, sí. Muchísimas gracias. Sí, de hecho,
Claro que sí. Cuando me pidieron cómo explicar un ejemplo muy concreto, iba a hablar precisamente de esa experiencia, entonces estamos muy conectadas en ese sentido. Creo que hay alguien levantando la mano. Adelante. Y buenas noches. Yo creo que Buenas noches. se define lo que Laura nos está planteando en conocer el contexto. El contexto nos ayuda a desarrollar todo este nivel que se puede seguir. Si conocemos el contexto, podemos llevar, perdone la redundancia, esa metodología, aplicarla de acuerdo a eso. Yo creo que desde la comunicación. Tenía una pregunta, no sé si tiene algo que ver con la metonimia de esto que nos está planteando, Laura. Vale, pues no lo, en esa última pregunta no la había como relacionado, pero pues me causa la curiosidad porque crees que de pronto puede tener relación. Igual pues podemos ir también como avanzando en las otras preguntas. No sé ¿Hay si alguna hay. otra pregunta o ya puede Laura compartir la respuesta de las preguntas? La idea es que hagan todas las preguntas, ella está tomando nota y ahorita responde a todos. ¿Hay alguna otra pregunta? Ok. Listo. Entonces, bueno, frente a la pregunta que nos planteaba Juana, frente a cómo llegar, por ejemplo, en unos escenarios de conflicto y de contexto, pues muy particulares, pues allí hay como que identificar cuál es esta red social y cuáles son las personas, colectivos, organizaciones que están de alguna forma generando procesos de diálogo como los que, por ejemplo, Juana, tú te estás acercando, tú estás acompañando, identificar cuáles son como esos actores clave que pueden ser como unos actores estratégicos aliados para el desarrollo, por ejemplo, de esa estrategia comunicativa y pedagógica. Entonces, como lo habíamos visto, voy a volver a compartir aquí pantalla, como lo habíamos visto en este primer elemento de cuáles son las realidades del contexto, entender también de cuáles son las realidades del contexto, entender precisamente cuáles son las comunidades, las organizaciones, los grupos que están trabajando temas muy similares a los que tú estás trabajando. Identificar cuáles son los medios regionales que cubren esos espacios, teniendo también como la cautela de la investigación y también entendiendo pues todo el contexto y el conflicto que se vive allí. Entonces, identificando cómo estos actores y estos aliados estratégicos, ahí vas a lograr identificar de pronto cuál va a ser la forma más asertiva de llegar, por supuesto, entendiendo todas las realidades del contexto. Esto es muy claro, esto es muy clave entenderlo también en clave como de la red de apoyo que hay de personas que están ejecutando esfuerzos muy similares a los que tú estás haciendo dentro del territorio y también identificando esa prensa aliada, esos elementos, esos líderes que pueden también ser actores y aliados estratégicos dentro del proceso de diálogo que estás llevando. Eso como para tenerlo también muy en cuenta, pero también le respondo, por ejemplo, a Mariela, que nos pedía como también como esta orientación de cómo en el momento de hacer algo muy práctico y llevarlo ya a lo aterrizado de cada proceso, cómo aterrizar esa estrategia a cada uno de los procesos, por supuesto cuentan con mi orientación y les quiero como precisamente mostrar un ejemplo muy concreto de una estrategia que desarrollamos hace pocos meses dentro de la pastoral social y junto con varias organizaciones que hemos desarrollado lo que Vanessa nos comentaba de el Pacto por una Cultura Política y la No Violencia en la campaña electoral. Esto es un ejemplo, por ejemplo, de una estrategia comunicativa y pedagógica que hemos realizado dentro de la pastoral social teniendo en cuenta el contexto electoral que estamos desarrollando. Y esto de pronto puede brindar como un poco de claridad sobre la pregunta que más que todo hicieron fue cómo aterrizar esto y cómo llevarlo a lo práctico. Entonces acá voy a cómo explicarlo también de forma muy breve porque también el tiempo ya nos va corriendo y la idea también es hacer como un ejemplo muy claro con alguno de los procesos de diálogo que
alguno quiera compartir y podemos desglosar una estrategia comunicativa breve con alguno de los procesos de diálogo que alguno de los compañeros nos quiera socializar, y con eso también lo vamos aterrizando a la cotidianidad. Entonces, acá, como les digo, voy a compartir muy breve esto. Entonces, acá vamos a ampliar. Listo. Entonces, la realidad del contexto es que identificamos por medio de encuestas, de investigaciones así tipo Vox Populi de la opinión pública que encontrábamos, es que dentro de la política se activaba un modo de ataque y de defensa. Las personas, cuando hablaban de política, tenían actitudes agresivas, y esta verdad tiene raíz en el principio de que las ideas políticas se imponen, y en la mayoría de los casos las personas quieren convencer al otro cuando saben que piensa diferente. Otra realidad del contexto que vimos dentro de esta estrategia política del Pacto por la Cultura Política y la No Violencia en la Campaña Electoral, existe el imaginario de que si la persona no tiene una actitud ofensiva, tiene ideas tibias. Eso fueron varias cosas que nos comentaron y que lo identificamos como realidades del contexto. Un tercer elemento es que toda la vida hemos visto los mismos comportamientos políticos. La línea entre defender y presentar argumentos es muy delgada y la gente termina enfrentándose. Otra realidad es que tanto en la vida cotidiana como en la política, en algún momento hemos construido escenarios desde la diferencia. La diferencia es un ingrediente al que recurrimos como seres humanos para darle fuerza a nuestras ideas, pensamientos o elecciones. Estos fueron como 4 realidades muy generales del contexto que identificamos dentro de esta estrategia y que decidimos ponerlo dentro de nuestra estructura. Esa estructura la enmarcamos así en tipo presentación para jugar un poco con el tema visual y hacerlo un poco más entendible para todos. El objetivo general que identificamos en esto fue sensibilizar a población colombiana de que es posible construir política desde la diferencia en el ambiente electoral que está viviendo el país. Si se dan cuenta, el objetivo empieza por la acción, empieza por un verbo que es sensibilizar. Y esto pues parte de lo que queríamos, y era, dados el alto índice de violencia que pues históricamente vivimos en Colombia, pero aún más en tiempo electoral, hemos identificado hacer algo, una estrategia comunicativa que permita sensibilizar a la población, que el otro que piensa diferente políticamente no significa que sea enemigo, sino más bien podemos construir desde esa diferencia y no volvernos contrarios, diferentes, atacarnos verbal, etc. Entonces, ese era como el objetivo general, de construir esa idea de la política como normalmente la hemos construido, y llevar un poco más a la construcción desde la diferencia en este ambiente electoral. Algunos objetivos específicos, aquí salieron un montón, pero como les decía, cada campaña, en lugar de campaña, cada estrategia comunicativa y pedagógica, pues tiene la capacidad de moldearse a cada una de esas necesidades. Entonces, uno de los objetivos específicos era educar a la ciudadanía colombiana frente al concepto de cultura política enfocada a la diferencia. Esto es muy importante porque, si se dan cuenta, dentro de la estructura que estábamos viendo hace un momento, hablábamos sobre la importancia de los conceptos, y acá es educar o sensibilizar también puede ser frente al concepto de la cultura política. ¿Qué significa tener cultura política? Sensibilizar a la ciudadanía colombiana acerca del poder constructivo de la diferencia, promover una actitud política que construya desde la diferencia, comprometer a los políticos a la ciudadanía a asumir actitudes de escucha, mediadoras, constructivas, de reconocimiento y reconciliadoras, promover discursos basados en el respeto de las ideas de contendientes políticos. Bueno, acá hay varios objetivos específicos, pero si se dan cuenta, que todos como concientizar, promover actitud política pacífica, comprometer a los políticos y a la ciudadanía a asumir actitudes de escucha, mediadoras, todo eso va alimentando el objetivo general, que es sensibilizar a la población, que es posible construir desde la diferencia. Entonces, esto para que como que lo vayamos aterrizando un poco como a nuestros contextos, aquí integramos como un elemento importante que entendimos como la profundización de la campaña, que tiene que ver un poco también con el tema emocional que veníamos hablando dentro de la estructura, y es: los humanos siempre estamos construyendo desde la diferencia. Instintivamente elegimos y tomamos posiciones basadas en la diferencia porque nos permite encontrar cosas nuevas, basta con hacernos conscientes. Todo el tiempo estamos probando sabores nuevos de comidas, estamos haciendo cosas que nos permiten entender cosas diferentes e integrarlas también a nuestra vida.
Estos son algunos de los ejemplos de lo que hemos encontrado de cómo se construye desde la diferencia y va desde lo más cotidiano hasta lo más público y político. Entonces, siempre has amado a esa persona que es completamente diferente a ti y han construido una amistad. Y esto tiene mucho que ver con el tema de que la comunicación nos permea lo más íntimo de nuestra vida, pero también lo más público y lo más político, como por ejemplo esto, la Constitución de 1991 sigue siendo un llamado político poderoso de que la ciudadanía colombiana, de la ciudadanía colombiana por el reconocimiento de la diferencia. Allí se empieza a integrar un nuevo lenguaje, se empieza a integrar una nueva población que históricamente no se había integrado dentro de este tipo de constituciones. Otro ejemplo de que se puede construir desde la diferencia es que dos actores históricamente en conflicto deciden construir desde la diferencia y a pesar de las complejidades que hemos visto actualmente, firman un acuerdo de paz. Ese es otro ejemplo de cómo se construye desde la diferencia y lo vemos dentro de lo más político dentro de nuestro país. Estos son algunos de los ejemplos. Voy a como omitir algunos ya por el tema del tiempo. Las temáticas que son los conceptos que trabajamos, acá fue la no violencia, no estigmatización, las curules de paz, la paridad política y la reconciliación. Esas temáticas las integramos dentro de un documento en Word, en un documento del Pacto de No Agresión en la Política, y esos fueron cerca de 8 puntos que con mucho gusto se las puedo compartir, donde desglosamos a qué hacíamos comprometer tanto a la ciudadanía como a políticos en ese momento, en vísperas de las elecciones legislativas, en que los comprometíamos para la construcción de una política sin violencia. Y allí abarcaba el tema, por ejemplo, de violencia en redes sociales, abarcaba el tema de la violencia en los discursos, hablaba sobre, por ejemplo, la estigmatización, la señalación hacia el contendiente político. Todos esos puntos fueron abarcados en el pacto, que fue al fin y al cabo nuestro producto comunicativo más importante. O sea, el pacto fue el que logró sistematizar todo lo que queríamos comunicar y integraron estas 4 temáticas que aquí vemos. Los componentes, tenía un componente educativo, que era como lo informativo pedagógico, otro componente de sensibilización, otro componente de visibilización, otro componente de humor. Habían varios componentes y la idea entonces era precisamente como que dentro de esta estrategia lográramos abarcar todos esos componentes. El mensaje es, desde la diferencia se construye política, que fue el mensaje como más sistematizado del objetivo general que tomamos, y el eslogan que quedó fue: la diferencia construye, hagámoslo consciente. Acá ya está en forma de pieza, y esta pieza que de pronto también en algún momento María, si mal no estoy, nos decía que pues hay veces, te entiendo que muchas veces vemos como cosas que dicen, uy, esto solamente lo puede hacer un comunicador, y yo cuando no tenía ni idea de cómo hacer una pieza pensaba lo mismo, pero hoy en día se han facilitado muchas herramientas también que nos permite jugar un poco con esto. Hay páginas en internet que con mucho gusto también se las puedo compartir ahorita para que las tengan también como herramientas para que diseñen estas piezas gráficas. Si se dan cuenta, son piezas gráficas muy sencillas, pero que logran comunicar el mensaje que queremos hacer llegar, que es la diferencia construye, hagámoslo consciente en este caso. También hay herramientas no solo de piezas gráficas, sino por ejemplo para hacer podcast, para hacer cápsulas de radio, para hacer videos muy cortos. Ahorita hay una cantidad de herramientas que nos pueden ayudar también para hacer comunicar ese mensaje que queremos. Estas fueron algunas de las piezas que realizamos. Esto también teniendo en cuenta los contextos que encontramos. Entonces, por ejemplo, 2 actores históricamente en conflicto deciden construir desde la diferencia y a pesar de las complejidades firman un acuerdo de paz. Estas fueron algunas de las piezas que realizamos. La diferencia construye, hagámoslo consciente. Este es el logo del pacto. La emocionalidad del mensaje. Ahí la emocionalidad que buscábamos era que pensar diferente no te impida participar en la política, porque muchas personas se cohíben o todo lo contrario, entran en un estado de agresión y de reactividad cuando hablan de política. Lo que queremos que hagan es, queremos que la ciudadanía colombiana sea consciente de que es posible construir desde la diferencia. Las audiencias, políticos y colombianos, hablando de ciudadanía, y el plan de ejecución lo desglosamos en varias piezas.
Afiches como oficial, el afiche oficial de la campaña, afiche dirigido a políticos, un afiche dirigido a los colombianos de a pie y un afiche de situaciones cotidianas o políticas donde se han construido desde la diferencia. Los componentes, pues de acuerdo también a ese componente pedagógico, educativo que buscábamos, entonces acá desglosamos el contenido, queríamos una píldora de memoria, unas mini historias que revelan las situaciones. De todo esto tenemos una carpeta que lo desarrollamos y esto pues fue una campaña nacional pues que tuvimos como también un acercamiento territorial con esta campaña y donde logramos llegar con estas piezas comunicativas allí. Por ejemplo, en el caso que Vanessa está, pues tuvimos el acercamiento en Nariño, también tuvimos acercamiento en Cartago, en Palmira, en Cúcuta también logramos llegar con este pacto de no agresión, en Riohacha. Entonces tuvimos varios acercamientos territoriales, teniendo en cuenta que buscábamos como la gran envergadura de esta estrategia. Por supuesto, como les comento, cada estrategia es particular, cada estrategia tiene como sus propias necesidades, sus propios contextos y los propios territorios a los que quiere llegar. En este caso se busca una envergadura a nivel nacional. Incluso realizamos unas piezas tipo meme, por eso uno de los componentes era el de humor, porque acudimos a las piezas tipo meme para comunicar también. Y bueno, acá ya hubo como un cronograma por dónde vamos a mover eso. Entonces, las piezas ya más meme fueron digitales, pero hubo unas piezas como más de comunicados de prensa que fueron más para medios masivos. Esto fue ya como el plan de acción y las piezas que decidimos difundir y cada uno de los canales que utilizamos para la difusión de esta estrategia. Entonces, este es un ejemplo muy concreto de cómo aterrizamos en la vida real una estrategia comunicativa. Como les comento, esto pues fue una campaña nacional con incidencia en lo territorial, en algunos territorios. Y bueno, pues la idea es como que entendamos que esta estructura que hoy aprendimos es totalmente moldeable de acuerdo como a cada uno de los procesos que vamos llevando, cada uno de los procesos de diálogo ambiental, juvenil, lo que vayamos adelantando. Y no sé, yo creo que aprovechemos como este tiempo que nos queda, porque sí me parecería como importante seguir aterrizando esta estructura y saber que es un instrumento muy práctico para todos. Y no sé si hay alguien que nos quiera compartir un poco sobre ese proceso de diálogo que está acompañando, que viene desarrollando para que logremos cómo relacionarlo con la estrategia comunicativa que hoy vimos. Por ejemplo, desglosar al menos los objetivos o desglosar el mensaje. No sé si hay alguien que quiera animarse a compartir ese proceso de diálogo que venga acompañando. Y pues con mucho gusto, pues acá entre todos vamos como identificando esa estrategia que se podría trazar para la ejecución. No sé si hay alguien que quiera participar. ¿Puedo? Sí, Juana, ¿Puedo? dale, Juana. Bueno, la primera, o sea, antes de compartir algo, es preguntarle a la profe en cuánto tiempo desarrollaron la estrategia que nos acaba de mostrar. Esa campaña, ¿cuánto tiempo requirió? Sí, esa estrategia la desarrollamos en febrero, marzo. Esa estrategia la desarrollamos en 2 meses. Esa estrategia la desarrollamos en 2 meses, entonces dentro de esas piezas que decidimos mover, que fueron piezas digitales, piezas un poco radiales, algunas incluso más de notas de prensa que se movieron en medios, entonces las definimos como, bueno, el primer mes vamos a hacer esto, el segundo mes vamos a hacer esto. Entonces eso también es importante también que lo tengan muy claro dentro de ese diseño de la estrategia que quieran realizar. ¿Cuál es el tiempo que van a realizar esa difusión? Y por supuesto, en nuestro caso también hicimos unos acercamientos territoriales, entonces esos fueron los iniciales que realizamos y al final hicimos como un gran cierre de esa campaña que fue el evento ya más nacional, ¿no? Que fue ya como con integrantes de distintas campañas políticas. Esa fue la duración, pero como lo digo, hay estrategias que pueden tener incluso la duración de 1 semana, 2 semanas, dependiendo de las necesidades que se tengan. Por ejemplo, si la necesidad es más de informar,
puede ser una campaña de una estrategia de corta durabilidad, que sea una semana de ejecución o 2 semanas. Pero si se busca también, no sé, visibilizar por largo tiempo un tema, por ejemplo, de paz, un tema de ambiente, puede incluso durar todo un semestre una estrategia comunicativa. Entonces, depende como de cada uno de los procesos. Ok, bueno, pequeñito porque pues son muchas y son muy largas, pero voy a tratar de sintetizar. Algo que hicimos precisamente en la campaña anterior, cuando la elección de alcaldes, pues en el proyecto al cual trabajo, que es Incidencia Política y Social, precisamente, con una comunidad, con un grupo ambientalista, realizamos un conversatorio con los aspirantes, pues los postulados a ser alcaldes. En su momento eran candidatos. Y realizar un conversatorio con ellos con el objetivo que en su plan de gobierno se viera, mostraran a la comunidad en dónde estaba y cómo estaba planteado su compromiso con el tema ambiental. Y de tal manera que el grupo ambiental que estaba haciendo ese ejercicio tuviese la oportunidad de hacer seguimiento al plan de gobierno que ganara en ese momento, pues el alcalde que quedara, y hacerle el seguimiento para que realmente se ponga en ejercicio todo el tema ambiental y que los recursos que se asignen tanto del nivel nacional, regional como local para el tema ambiental se lleven a feliz término, es decir, cumplan de verdad su función y no sean desviados. Eso fue un proceso que duramos planeándolo, por eso pregunté en cuánto tiempo, porque nosotros duramos planeándolo más de 6 meses, organizándolo, convocándolo, y pues el éxito grande, en primer lugar, fue que logramos contar con los 7 candidatos que estaban en ese momento y en el conversatorio, y que los 7 candidatos lograron pues entregarnos algunos muy corto, muy sintético, otros fueron muy honestos y nos dijeron realmente no lo habíamos contemplado, y pues nosotros hicimos preguntas, o pues el grupo hizo preguntas muy concretas en base a la legislación, ¿no? Entonces, como que en dónde está plasmada según la Agenda 2030, según los Objetivos de Desarrollo Sostenible, etcétera. Entonces ellos en algún momento quedaron así como muy asustados y decían, este ejercicio que ustedes están haciendo nos ha servido para nosotros despertar y darnos cuenta pues que necesitamos indagar un poco más y aterrizar un poco más. Y finalmente el logro grande fue que el grupo ambiental que estaba haciendo el ejercicio fue nombrado por el alcalde electo como un grupo de apoyo para el seguimiento a la agenda ambiental municipal, y efectivamente lo han hecho muy bien. Fue un gran logro, y pues claro, desde luego logramos con el apoyo, contamos con todo el apoyo de los medios de comunicación local y regional. Eso fue como el ejercicio que nosotros hicimos así, para compartir, uno de tantos. Vale, listo. Bueno, muchísimas gracias por compartirlo. Creo que, claro, es un proceso tremendamente adelantado, y hay algo muy clave que hay que tener, es esas alianzas estratégicas de medios, esos actores de incidencia con los que han llegado, son actores que al fin y al cabo, pues son personas que van a permitir visibilizar de alguna forma ese proceso de diálogo y esos acuerdos a los que quieren llegar y ese objetivo que quieren cumplir. Entonces, dentro de las audiencias, por ejemplo, que se estipulen dentro de la estrategia comunicativa, importante seguirlos teniendo en cuenta, y también proyectar cuáles son esos actores a los cuales no han podido llegar todavía del todo y que buscan llegar. Entonces, si saben que de pronto los escenarios de diálogo es la forma en cómo se han acercado con esos actores que me comentas, con los medios, con tales políticos, con estos candidatos, perdón, y quieren llegar, no sé, a otro público, no sé, otro tipo de público, organizaciones en puntual, pensarse en otro tipo de
de formas de comunicación. Entonces pueden pensarse unas cartas, hacer unas cartas para llegar a estos públicos, hacerlas llegar por correo, puede ser que son como un público más institucional, o pueden llegar también por medio de piezas gráficas si quieren llegar ya más a un público masivo, como esto que les mostraba de las piezas visuales o los videos también pueden pensarlo. Entonces, eso frente al cómo, pero pues claro, creo que ustedes tienen como un objetivo general muy bien trazado y a la medida que ha pasado el tiempo han ido cumpliendo esos objetivos específicos. Entonces, me parece como muy claro como ese ejemplo y claro, si la idea es entonces proyectarlo a otro tipo de audiencias, proyectarlo, por ejemplo, con otro tipo de formas de mensaje, tener muy en cuenta esta estructura, que por supuesto se las compartiremos por medio de la plataforma, esta presentación, para que ustedes tengan estos pasos del diseño de la comunicación muy presentes a la hora de entender. Bueno, a veces se presenta, ¿por qué no estoy teniendo el nivel de incidencia que quiero con este mensaje? ¿Por qué no estoy llegando al público que quiero? ¿Por qué no estoy teniendo la suficiente fuerza? Y hay veces hay que replantearse un tema de estructura comunicativa que se está diseñando. Entonces, cuando se replantea esa estructura comunicativa, tener muy en cuenta esos puntos, pero me parece tremendamente válido todo lo que han hecho y te felicito por todo ese proceso. Entonces, muchísimas gracias por compartir. Laurita, hay una pregunta del padre Vicente Legarda. Padre Vicente. Claro que sí. ¿Qué tal? ¿Cómo me les da? Muy buenas Buenas noches, noches. padre, ¿cómo está? Un gusto saludarlo. No, gracias. Más que una pregunta de resaltar, fuimos testigos del éxito de la estrategia comunicacional del Pacto de No Agresión. La desarrollamos y creo que es bueno compartir en este sentido que son campañas que, si bien inicialmente pueden estar enfocadas a un público, dependiendo de las circunstancias se puede llegar a públicos adicionales. El pacto lo hicimos acá en nosotros, inicialmente pues con ustedes, lógicamente, lo habíamos pensado para Ipiales, de no agresión en campañas políticas. Sin embargo, en los diálogos que tuvimos acá, lo ampliamos a nivel de todo el departamento de Nariño. Y fue un éxito muy grande el tema también de convocatoria, teniendo en cuenta que las 7 listas que estaban previstas participaron dentro de este pacto, y lo hicimos con un encuentro específicamente de los representantes de cada una de las listas de los diferentes partidos políticos. Pues yo creo que es eso, si hay una base de una estrategia comunicacional, esa misma no por sí puede permanecer estática, sino que puede tranquilamente modificarse y adaptarse a las circunstancias y regiones que correspondan. Entonces, pero la base sí está en una excelente planeación inicial y en la realización de objetivos, de metas, de cronogramas para poder llegar a éxito de estas estrategias de comunicación. Y compartir también algo, lógicamente es muy diferente. También tenemos en el momento una estrategia comunicacional que ya la vamos llevando violencias basadas en género y evitar xenofobia para población migrante venezolana. Esta campaña y esta estrategia comunicacional nosotros le llamamos Guaguachama, que corresponde a 2 palabras que una es muy local, desde acá de Nariño, que para referir a una niña se le dice guagua, y una niña en Venezuela es chama. Nosotros unimos las 2 palabras y la estrategia se llama Guaguachama, y a partir de ello se han impartido muchísimas piezas comunicacionales, tanto de radio, de televisión, piezas gráficas y acciones, incluso actos que se han desprendido de una estrategia. Entonces, para decir también esto, que la estrategia comunicacional sirve de base para poder hacer otras actividades. No siempre la estrategia comunicacional es
para ser apoyo a una acción que se está haciendo. Puede ser la base desde la cual se desprenden muchas más acciones que no necesariamente pueden ser comunicacionales. Sí, solo eso quería compartirlo. Ok, Laura, estamos a 5 minutos, Laurita. Entonces, no sé si tú les explicas la tarea antes de que porque se nos cierra automáticamente. 5 minutos, el tiempo se nos fue volando. Entonces, Laura, 1 minuto para explicar la tarea, para que ellos sepan cuál va a ser la tarea. Bueno, darle las gracias al padre Vicente Legarda y bueno, también un gusto escucharlo y claro que sí, un trabajo muy chévere en conjunto. La tarea que tenemos es la siguiente. La idea es que con esta estructura que vimos hoy de la estrategia comunicativa, lo aterricemos a los procesos que vamos adelantando, los procesos que estamos iniciando, que llevamos liderando desde hace años o que apenas estamos comenzando o que lo llevamos a mitad de camino, los procesos de diálogo que vamos avanzando, identificar el objetivo, cuál es el objetivo de esa estrategia comunicativa y pedagógica, identificar unos 4 objetivos específicos, identificar, teniendo en cuenta ese objetivo general y esos objetivos específicos, cuál es el mensaje que queremos transmitir con esta estrategia comunicativa y consolidarlo todo en un párrafo, puede ser un párrafo de texto por medio del computador o puede ser un párrafo a manuscrito, a mano, o puede ser un mapa conceptual que se quieran hacer, o si se quieren hacer un dibujo que exprese eso. Quiero que sean también como creativos en la forma de cómo quieren contar esos objetivos, ese mensaje que quieren transmitir. En nuestro caso, hemos pensado mucho en el tema de las presentaciones porque al fin y al cabo es muy visual, pero como les digo, cada persona tiene un mundo de creatividad gigantísimo. Entonces, juguemos un poco con eso y la idea es que eso, podamos tener en cuenta como al menos esos 3 elementos que son tan importantes dentro de la estrategia, que son los más importantes: el objetivo, objetivos específicos y el mensaje. Y el que se quiera animar o la que se quiera animar a desarrollar y desglosar los otros elementos que vimos, como las audiencias, la emocionalidad, esos otros elementos, también está totalmente en disposición, pero así de forma rigurosa y de forma de lo que se debería hacer, por lo menos ahorita, como a este primer acercamiento del desarrollo de la estrategia, es el objetivo general, objetivos específicos y el mensaje. Ya el resto, el que se quiera animar a poner otros elementos, está en su completa libertad, pero así, de forma estricta, serían esos 3 primeros elementos. Esa es la tarea. No sé si quedó como alguna duda frente a eso. Listo, Laurita, muchas gracias. Igual yo les voy a subir eso en el grupo, en el canal de WhatsApp, la presentación, y ahí están todas las explicaciones para que ustedes puedan seguir la presentación. Igual si hay alguna duda, pues tenemos Laura, su autorización y su correo por si hay alguna dificultad, ¿vale? Solamente a través del Claro que correo sí. podrían comunicarse con ella. Recuerden que deben entrar a Q10 y hacerlo desde allí. O sea, yo estoy un poco preocupado porque no han entrado muchas personas a trabajar allí en Q10 y resulta que la parte académica de este diplomado queda consignada allí. O sea, la universidad nos pide que esta parte académica quede consignada. Sí, no solamente ante el ministerio ellos tienen que mostrar sus trabajos, lo que hicieron, cómo lograron pasar ese curso. Entonces yo sí les pido por favor a los que han tenido dificultad o no han ingresado a Q10 que lo hagan por favor, porque es la única forma de demostrar que hay un trabajo, que hay unas evaluaciones, que hay unos exámenes. Entonces yo mañana les voy a colgar en las horas de la tarde este trabajo en Q10 para que ustedes lo adelanten. Lo voy a dejar abierto todo el fin de semana, por allá lo dejamos hasta el próximo miércoles abierto para que ustedes puedan trabajar. Estoy también pensando en tener, por las dificultades que han tenido de conectividad, bueno, estamos en un invierno impresionante en el país, me queda 1 minuto, se me va a hacer, si se me cierra, entonces yo les dejo el mensaje en el grupo de WhatsApp. Sé las dificultades de conectividad que han tenido, pero por favor, entonces vamos a abrir 2 días que les voy a llamar 2 días de gracia. Quiere decir que esos días están abiertos todas las tareas, todo lo que hay hasta el momento, para que usted entre y haga lo que tenía que hacer. ¿Listo? Entonces,